Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos 11:1. Amén, ya lo tenemos todos. Bueno, vamos a empezar con el versículo 6. Primero vamos a leer el versículo 6. Todos juntos dice, ¿ya lo tienen? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Dios en esta tarde que nos permites estar en tu casa, Señor, gracias, porque a través de tu palabra podemos aprender y podemos conocerte, Señor. Y en esta tarde, Señor, en tus manos está este tiempo, Padre. Toma el control, Señor. Que podamos, Señor, escuchar tu voz a través de tu palabra. Que podamos aprender en esta tarde, Señor. Enséñanos, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Bueno, yo le puse a esta reflexión niveles de fe. Y bueno, dice, ya leíamos, ¿no? Este versículo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es una palabra de dos letras nada más, de una sílaba, pero que es algo tan necesario en nuestras vidas, es algo tan básico y tan fundamental en nuestra vida cristiana. Una persona que no tiene fe es una persona que, pues la verdad, se la lleva muy triste, no disfruta el camino, ¿verdad? Porque una persona que no tiene fe es una persona que vive con miedos, que vive con dudas, que vive con tantas cosas en su corazón, porque la fe es muy importante. Y más si conocemos, si ya nos congregamos y estamos en una iglesia y estamos constantemente reuniéndonos, hay gente que lleva años en el evangelio y no tiene fe. Pero bueno, es por eso que el Señor nos enseña, ¿verdad? A través de la palabra. Y bueno, como les decía, la fe es una de las cosas más importantes que el cristiano debe de tener. Y bueno, dice que sin fe no hay posibilidad de agradar a Dios. O sea que no se puede agradar a Dios si no tenemos fe. Debemos de tener fe cuando hacemos algo para Dios. Por ejemplo, en el servicio. Cuando hacemos tan solo el aseo, ¿no? En cosas tan pequeñas, pero también cuando damos en economía, debemos de tener fe, porque cuando hacemos también algo para alguien, necesitamos tener fe de que Dios nos va a recompensar, ¿verdad? Porque hay personas que les cuesta dar algo de lo que Dios le ha dado porque duda que Dios le va a regresar eso, o duda que le vaya a alcanzar, ¿no? O sea, de si comparto y qué tal si no me alcanza, ¿no? Si comparto y se me acaba. Aunque usted no lo crea, sí hay gente así, que no comparte porque dice, ¿cómo voy a dar, no? Porque que me voy a quedar con menos y no me va a alcanzar. Entonces, una persona que no tiene fe. O tiene, pero su fe es muy poquita. Y el versículo 1 dice, vamos a leerlo todos juntos. Dice, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Dice que es la certeza. ¿Y qué es certeza? ¿Alguien sabe qué es certeza? Seguridad. Seguridad. ¿Alguien más? Acierto. ¿Cómo? Acierto. ¿Acierto? Ajá. ¿Alguien más? Algo que es real. Certeza es algo que es real, algo que es seguro, y es importante tener certeza, ¿verdad? Dice, es pues la certeza, la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, la fe está relacionada con el futuro, porque es algo que esperamos a través de la fe. No sé qué estás esperando tú, pero por ejemplo, las mamás que tienen o los papás que tienen a sus hijos lejos de Dios, pues ellos están esperando que sus hijos conozcan, ¿no? Que sus hijos se conviertan de sus malos caminos, que sus hijos
vuelvan al camino, que se porten bien, que ya no sean rebeldes. Entonces, si los padres están orando, pues están esperando eso, ¿no? Y necesitamos fe para estar seguros de que va a suceder. Necesitamos tener fe también para que nos dé tranquilidad, porque la fe nos trae paz a nuestro corazón. Cuando estamos con esa incertidumbre de que queremos que suceda algo, pero necesitamos estar tranquilos a la vez. Y esa es la fe que nos da esa seguridad de que va a suceder, tarde que temprano, pero va a suceder. Y eso nos trae paz a nuestro corazón, nos da descanso en medio del desierto, en medio de la tormenta, en medio de los problemas. La fe nos da paz, nos da descanso. Y en medio de las tormentas, pues debemos de acordarnos, ¿no? De las promesas que están en la palabra. Bueno, algo que, la promesa que siempre se me viene a mi mente, y muchos más, ¿no? Pero que deberíamos de recordarlo siempre, es el Salmo 23:1, que dice: Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, ¿no? Cuando no hay economía, cuando no hay trabajo, cuando las cosas pues no salen como nosotros queremos, ¿no? Necesitamos recordar las promesas que Dios tiene para nosotros, que dice que Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Entonces, el Señor a través de su palabra nos da seguridad, a través de sus promesas el Señor nos da paz. Dice Salmo 37:5, no lo busquen ahorita porque vamos a buscar otros, pero bueno, si lo quiere marcar por ahí, dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado que mendigue pan. Entonces, las promesas del Señor nos traen paz y tranquilidad a nuestra vida. La fe está relacionada con el futuro y es algo invisible, es algo que no podemos ver, es algo que nuestros ojos físicos no ven, pero que nuestros ojos espirituales lo pueden ver si nosotros tenemos fe, ¿sí? Muchos, no sé si usted ha escuchado de mucha gente que luego dice: pero yo necesito ver para creer, ¿no? Como ¿quién era el que no creía? Matías, Tomás, ¿verdad? Casi se oye igual. Tomás no creía que Jesús había resucitado, ¿no? Que Jesús ya andaba ahí entre ellos. ¿Y qué es lo que pasó? Que Jesús llamó a Tomás y le dijo: ven, ¿no? Ven y ve mis manos, ¿no? Y muchos, así como Tomás, queremos primero ver para creer, pero la fe no es así. La fe es primero creer para que podamos ver lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Muchas veces queremos, bueno, sí es importante. Dice, ahorita me estoy acordando de un versículo que está en Daniel. Qué importante cuando Dios hace cosas en nuestras vidas, dice: los milagros y prodigios que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo los publique. ¿Verdad? Cuando Dios hace un milagro en tu vida, es importante que lo contemos, que lo publiquemos, porque a través de eso alimentamos la fe de otros. A través de nuestro testimonio, de lo que hemos vivido, otras personas, su fe va a ir creciendo y puede pensar: ay, entonces si en ella le sucedió o en él, puede sucederme a mí, ¿no? Entonces es importante, porque muchas personas sí quieren primero ver, hasta no ver, creer, dice un dicho, ¿no? Y bueno, la certeza, ¿verdad? Que todos necesitamos la seguridad de esa fe, y nos las da la palabra, porque muchas veces la gente dice: pero ¿de dónde obtengo más fe? ¿Cómo le hago para que mi fe crezca? ¿Cómo le hago? ¿No? Muchos hemos aprendido, hemos crecido en esa fe de diferentes maneras. Unos han aprendido porque les ha ido como en feria, ¿no? ¿A poco no? Se han enfermado, y Dios los ha sanado. No, a lo mejor no hemos tenido dinero, Dios nos ha suplido. A lo mejor has visto milagros, muchos milagros, pero ¿cómo nos ha ido? Nos ha ido complicado, ¿no? Hemos sufrido, hemos llorado, y a través de todo eso, Dios
nos ha hecho que crezcamos, pero pues le hemos pasado complicado, ¿no? Otros que no han sufrido y su fe ha crecido a través de la palabra, con solo leerla, con solo serle fiel a Dios, con solo vivir en obediencia, con solo escuchar la voz de Dios. Qué importante es escuchar la voz de Dios, porque a través de escuchar la voz de Dios nuestra fe crece. ¿Y cómo vamos a escuchar la voz de Dios? A ver, díganme. Pues cuando leamos, orando. Usted puede estar orando y el Señor le puede hablar. Pero usted puede leer la palabra y el Señor le puede hablar a través de la palabra, ¿no? ¿No le ha pasado que ha leído la Biblia completa una y otra vez y de repente vuelve a leer un pasaje? Y decía mi esposo, no sé si ayer o antier, dice, no había visto este pasaje, ¿no? O sea, ¿cómo es que la Biblia es tan profunda que la leemos y pareciera que no sabemos todo, ¿no? No, hombre, ya somos expertos, pero la Biblia es tan profunda que no nos sabemos todo, nos podemos morir y nunca terminar de aprender lo que en la Biblia está, todo lo que la Biblia contiene. Bueno, mucha gente, bueno, cambiando un poquito de la fe, mucha gente tiene fe, pero en otras cosas. Por ejemplo, a ver, ustedes ayúdenme, ¿en qué hay gente que conocen y que han puesto su fe en otras cosas? Por ejemplo, ¿en qué? En el dinero, en el trabajo, pero mucha gente tiene fe y se va a las limpias y se va a la leída de cartas, que le dan el café, que a la veladoras, ¿verdad? ¿Sí han escuchado todo eso? ¿No? ¿Cómo? También se van de rodillas, ¿verdad? Hasta la villa. ¿Por qué? Porque esa es su fe mal enfocada, pero hay mucha gente que tiene su fe en una pulsera. Yo he visto, luego pasan ofreciendo que pulseras que para la suerte, que pulseras para no sé qué cosa, ¿no? Y bueno, tantas cosas. Mucha gente pone su fe en el aceite orado. Una vez, ya hace años, una hermana llegó y dice, traía a su nieto y dice, hermana, es que le traigo a mi nieto para que le eche aceitito. Y yo, nada más le pongo aceitito y ya. Y se quedó así como pensando, le digo, es que no es el aceite, hermana, es la oración y su fe. No es el aceite nada más, es todo. Es Dios obrando a través de eso, pero usted le pone aceite y ya se va, pues ni que fuéramos de la religión popular, ¿no? Eche el agua bendita y ya se va, bien feliz. Porque es una fe mal enfocada. Y así como les digo, mucha gente tiene, o sea, los bebés, ¿no? Le ponen que la pulsera de venado, la pulsera roja, porque ponen su fe en eso. Pero todo eso de las limpias está relacionado con la hechicería, con el ocultismo. Mi abuelita, ya después de años supimos que pues era hechicera, porque ella hacía limpias con hierbas y, ay, quién sabe qué tanto gritaba mi abuelita. Y sí nos daba miedo, ¿eh? Y si no les cuento cómo gritaba, pero... Y luego hacía cosas raras, ponía agua caliente y le echaba, y derretía la veladora y se le echaba el agua caliente y se hacía como una tortilla, y luego sacaba la tortilla de vela y se la enseñaba a la persona, ¿no? Y le decía, ay, tú te espantaste con un perro, o sea, con la figura que le saliera, y según se lo inventaba, creo. No sé si de verdad salía, pero gritó, o sea, eso no es bueno. Pero mucha gente cristiana, hace como 2, 3 años, una muchacha me habló y me dice, oiga, es que, ¿qué cree? Que mi mamá quiere que le unte un huevo a mi hijo. Y yo creo que no está bien, quiere que el huevo lo rompa y que lo ponga abajo de la cama y que le prenda una veladora. Y le digo, pues, ¿dónde está tu fe? Pues tú ora y el Señor lo va a sanar.
Y yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible? Y dice, ya me peleé con mi mamá varias veces, porque, y esta familia tiene años en el Evangelio, años, no sé, 15 o 20 años, pero imagínense, cuando no hay un discipulado, cuando no somos constantes, cuando no leemos la palabra, tenemos una fe mal enfocada, una fe que no ha crecido, una fe que solamente creímos en que Jesús nos salvó y ya, y no ha subido de nivel esa fe. Entonces es una fe que se quedó ahí estancada, que sigue creyendo en todas las cosas pasadas que ya traía en esa mentalidad y no ha sido renovada a través de la palabra porque pues no ha leído, ¿verdad? No ha estudiado la palabra y pues Dios sí nos transforma, pero también necesitamos la palabra porque la palabra fue escrita para que renovemos nuestra mente. Dios la renueva a través de ella. Así que la fe puesta en Dios, pues es la honra, ¿verdad? Y bueno, a través de las escrituras podemos ver cómo a través de la fe mucha gente fue sanada, ¿no? Muchas veces pensamos, o sea, tenemos una necesidad, a lo mejor no nosotros, pero en nuestra familia hay una necesidad, algún enfermo, ¿no? Alguna necesidad económica, un matrimonio que restaurar, no sé, tantos problemas que hay. Y muchas veces no creemos que Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque nuestra fe es tan pequeña que no alcanza a creer que Dios lo puede hacer. Pero podemos ver a través de la palabra a la mujer con flujo de sangre. ¿Sí la han escuchado? ¿Verdad? Que ella fue sana, que estuvo muchos años enferma, pero cuando ella tuvo fe de acercarse a Jesús, y ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, imagínense, el borde era como la puntita, ¿no? Yo seré sana. Y ella lo creyó. ¿Y qué pasó? Pues fue sana, ¿verdad? Y al ciego, ¿no? A los ciegos del que habla Mateo 9:27, que Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga, no? Y ellos fueron sanos. Al hombre que fue que los amigos lo bajaron, que abrieron el techo y lo bajaron. La fe de los amigos. No sé si el paralítico tenía esa fe tan grande, pero vemos que los amigos sí tenían mucha fe, tanto que se atrevieron a quitar y hacer un hoyo por donde bajarlo, porque si no tuvieran fe, no lo hubieran hecho. Ellos estaban ciertos y seguros que iba a suceder. Y vamos a leer Marcos 2:3, rapidísimo. No pierda, o ya lo perdió. Hebreos, Marcos, creo que no es Marcos, ¿verdad? Anoté mal mi cita. Pero bueno, es como les decía, ¿verdad? Este fue un hombre de fe, o sus amigos tenían mucha fe. Hombres que se atrevieron a hacer, ¿sí? A ver, Marcos 2. Sí, sí. Es que estando de este lado nos ganan los nervios. Bueno, dice, entró Jesús, vamos a leer desde el 3 al 12, dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levanta y toma tu lecho y anda.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y podemos ver que cuando hay un milagro, los demás pueden, su fe puede crecer, ¿no? Como en este caso, ¿no? Que dice que nunca habían visto tal cosa. Entonces ellos también yo creo que creyeron que Jesús podía hacer algún milagro. A lo mejor estaban ahí los que tenían duda, los que a lo mejor nunca habían, pues dice que nunca habían visto, ¿verdad? Un milagro así, pero a lo mejor necesitaban verlo para poder crecer en esa fe. Así que vamos también a Lucas 17:5. ¿Ya lo tiene? ¿Lo pueden leer? Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Así es. Bueno, dice el 5, aumentanos la fe. Muchas veces yo creo que tú y yo le hemos dicho al Señor, aumentanos la fe. Yo sí le he dicho a Dios, aumentame la fe, Señor, porque a veces, pues como humano uno duda, ¿verdad? Pero pues los discípulos estaban expresando una pues necesidad humana, ¿no? Algo natural, porque como humanos tenemos limitaciones. Como humanos muchas veces pues necesitamos creer, necesitamos crecer, necesitamos pedirle a Dios, porque Dios es bondadoso y nos da en abundancia, pero necesitamos pedirla. Necesitamos pedir la fe que necesitamos pedir sabiduría, necesitamos pedir entendimiento, pero no solo necesitamos una fe, para una fe que nos salva. O sea, ya soy salvo, ya soy perdonado y ya, ¿no? Ya soy cristiano y ya. Necesitamos fe para que nos ayude a enfrentar todos los problemas que hay a nuestro alrededor. ¿Sí hay problemas a nuestro alrededor? Muchos, ¿verdad? Muchos, tenemos muchos enemigos de la fe. Por ejemplo, un enemigo de la fe es la duda. A veces necesitamos que Dios haga algo, pero dudamos que Dios lo puede hacer. Por ejemplo, Pedro cuando caminó, de momento, cuando Jesús le dijo, ven, él caminó, pero dudó. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la fe, su duda lo hizo que se hundiera, ¿verdad? Así que la duda no nos ayuda mucho. La duda es un enemigo de la fe. También la incredulidad y el miedo, porque muchas veces podemos estar viendo el milagro casi, pero la incredulidad no nos ayuda a ver claro con esos ojos espirituales. Así que necesitamos esa fe, y la fe, en otra ocasión yo lo había comentado, así lo aprendí en una prédica hace más de 20 años, se llamó esa prédica el telescopio de la fe, porque sí, la fe es como un telescopio, que a través de ese telescopio, o sea, nuestros ojos físicos no pueden ver, pero a través de ese telescopio de la fe, tú puedes ver a lo lejos o a lo mejor no tan lejos que va a suceder. Puede suceder, pero podemos verlo a través de la fe. Y si somos incrédulos, vamos a estar, pues quién sabe, a ver si sucede, pues a ver si Dios lo hace, ¿no? Estamos dudando, somos incrédulos, no lo creemos. Y necesitamos ser mujeres y hombres de fe para poder, pues disfrutar de la vida cristiana. Porque una persona que duda, una persona que es incrédula, una persona que tiene miedo, no disfruta de la vida cristiana. Y entonces es una persona que todo el tiempo está renegando.
porque, ay, es que Dios no lo hace, es que ya he orado, es que no sucede. Yo escuché hace algunos años a una amiga que ella decía, es que ya me cansé de orar. Y eso, cuando no tenemos fe, nos cansamos también de orar, porque podemos decir, es que ya oré mucho y no sucede, ya oré mucho y pues no veo que Dios lo haga, no veo claro, ¿no? Entonces necesitamos esa fe que, que rompe el miedo, que rompe la incredulidad, que va más allá. Necesitamos crecer en fe, porque una fe pequeña pues va a dudar, va a tener incredulidad. Y es por eso que es tan importante crecer, ir a otro nivel de fe. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Pues a través de la palabra, empapándonos de la palabra, para que nuestra fe pueda subir de nivel. Y bueno, vamos a Mateo 8:25. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer desde el 23 al 27. ¿Todos juntos? Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿De cuánta fe eras? De poca fe. Dice, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Bueno, tuvieron miedo, ¿verdad? Porque eran hombres de poca fe. No tenían una fe grande, ¿verdad? Necesitamos una fe grande. Y cuando tenemos poca fe, es un obstáculo para que Dios haga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, porque Él quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas, pero muchas veces pues no lo creemos, porque somos de poca fe, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Esto que pasó, pues yo creo que les dio miedo, ¿no? Les dio temor, pues a quién no, sí los entiendo perfectamente. ¿No le ha pasado cuando ha ido al mar y anda en medio del mar en una lanchita, en un barquito y la lancha se mueve para allá y para acá y ve ese mar azul intenso, casi oscuro y no ve nada para abajo? A mí me da mucho miedo, yo le tengo respeto al mar. Por eso casi no me meto, nada más así en la orillita. Bueno, muy de repente hasta adentro, pero la verdad es que no me gusta porque digo, ay no, si me llego a caer ahí, ya no la cuento. Y pues imagínense, de noche, no hombre, pues más miedo, ¿verdad? Y entonces los discípulos tenían miedo, pero todas estas circunstancias que pasan alrededor de nuestra vida, como a los discípulos, era para que su fe creciera. Y muchas veces cuando nosotros tenemos circunstancias en la vida y le renegamos en contra de Dios y decimos, ay, Señor, otra vez, ¿por qué yo? Ya sácame de este hoyo, no, ayúdame a salir, ya no quiero vivir así. Y estamos reniegue. ¿Por qué? Pues porque necesitamos crecer en fe, o porque nuestra fe nosotros no la hemos echado a andar, porque la fe hay que activarla, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos duele algo, ¿no? Y luego corremos por la pastillita. Podemos orar y decirle, Señor, sáname, ¿no? Pero no, muchas veces no queremos pasar ese dolor, sino que luego queremos que nos resuelva la pastilla, el problema. Pero podemos activar nuestra fe pidiéndole a Dios que lo haga, ¿no? Pero, bueno, como siempre, ¿verdad? Casi siempre corremos al doctor, corremos al medicamento, corremos a otras cosas. Y ya cuando ya no sabemos qué hacer, entonces vamos con Dios. Híjole, ¿verdad? Hasta el Señor a mí me jaló las orejas a través de esta palabra. Y necesitamos ser personas de fe grande para disfrutar este viaje de la vida cristiana, ¿verdad? Bueno, pues el mayor obstáculo para muchos de nosotros es lo que vemos. En este caso, los discípulos estaban viendo una tempestad,
estaban oyendo a lo mejor los sonidos, ¿verdad? Del mar cuando ruge. No sé si ha estado en esos lugares de la costa, cuando hay una tormenta grande, cuando hay una tempestad, un huracán, el mar ruge. Yo le cuento a mi familia, yo soy cerca de la costa, y yo les digo que cuando de repente en tiempo de agua se oye como que un rugido como de lo profundo del mar. Yo pienso que es de lo profundo del mar. Mi mamá siempre decía que era de lo profundo de los cerros, pero pues es que ustedes saben que allá los cerros son grandísimos, ¿no? Entonces se oye, se llega como que a no sé, como un retumbido, como dice como dice retumbe los cielos, ¿cómo dice? ¿Cómo dice en el centro de la tierra, ¿no? Y yo así lo escucho. Entonces, pues imagínense escuchar eso, y luego mi abuelito que nos contaba leyendas que cuando retumbaba, pues eran víboras, serpientes gigantescas, eran sus historias de mi abuelito. Entonces, imagínense crecer con esas leyendas y luego escuchar esos sonidos. Yo me imaginaba lo peor, ¿no? Que iba a salir una serpiente muy grande. Pero bueno, los discípulos estaban espantados porque estaban viendo una tormenta, porque estaban viendo algo que no estaba en sus manos controlar. Y entonces muchas veces a nosotros nos da miedo porque escuchamos que todo está caro, escuchamos los problemas que hay en la familia, o vemos todo lo que hay a nuestro alrededor. Y todo eso hace que dudemos de lo que Dios puede hacer. Pero Jesús lo hizo y calmó la tempestad. Así que Jesús tiene poder para eso, nada más que nosotros tenemos que creer y activar nuestra fe. ¿Y sabe por qué tenían miedo? Porque su enfoque estaba en la tormenta, ¿sí? Su enfoque estaba en las olas, en el sonido que escuchaban. Pero Cristo estaba en la barca. Él estaba en la barca, pero no estaban confiando, ¿no? En Él. O sea, primero escucharon y les dio miedo y después corrieron a Él y le dijeron, sálvanos, porque perecemos. Sálvanos porque nos morimos, no, sálvanos porque nos ahogamos. Y Jesús les dijo, hombres de poca fe, porque necesitaban estar tranquilos, porque el Maestro estaba ahí, porque el Creador estaba ahí con ellos. Pero muchas veces así nos pasa a nosotros. Nos llega a pasar que cuando vemos las tormentas de la vida, decimos ya, no hay solución, pero Dios siempre tiene solución, siempre y cuando nosotros pongamos nuestra fe en Él, siempre y cuando seamos obedientes, siempre y cuando busquemos su rostro, porque muchas veces queremos que Él nos haga el milagro, pero no le buscamos, ¿verdad? Somos inconstantes. Y como humanos es válido muchas veces preocuparnos, es válido que nos dé miedo, pero es por eso que necesitamos leer la palabra para enfocarnos en las promesas, para enfocarnos en lo que Dios nos dice, porque podemos estar escuchando muchas cosas feas, mucho desaliento, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? Siempre que tengamos miedo y que tengamos dudas, siempre vayamos a la palabra, siempre, porque la gente nos va a hacer dudar, pero Dios nos da esa confianza. Así que una persona con poca fe va a dudar de los milagros que Dios puede hacer. Va a dudar que Dios le puede suplir. Va a dudar de lo que podría ocurrir si confía en Dios. Así que necesitamos ser personas con una fe grande, con una fe que se enfoca en Dios. Necesitamos enfocarnos en el carácter de Dios. Y Dios es bondadoso. Y Dios es amoroso y Él nos ama. Necesitamos esa gran fe que descubre la voluntad de Dios. Necesitamos tener una gran fe que perdura, pase lo que pase, porque hay momentos que no sabemos qué hacer en la vida, pero necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos tener una fe grande de decir, voy a aguantar, pase lo que pase. Voy a confiar en el Señor, voy a perseverar. Mucha gente se va
y deja de congregarse porque no cree, porque no quiere perseverar, porque tiene una fe muy pequeña, tiene poca fe. Y necesitamos ser hombres y mujeres pues de carácter, ¿no? Con ese carácter que Jesús tenía. Y muchas veces se nos hace tan complicado porque somos como los discípulos, que nos enfocamos en todo lo que vemos o lo que se avecina, ¿no? No sé si ha escuchado que la gente dice, es que, bueno, siempre la gente dice, pero ahorita más, que todo está muy caro, que la moneda se va a devaluar, que, bueno, tantas cosas, pero bueno, cuando se escucha todo eso, yo me acuerdo de cuando los israelitas iban a salir de Egipto y cómo los egipcios no tenían luz, ¿no? Pero ellos estaban en la oscuridad, pero los israelitas estaban bien. O sea, no les estaba pasando lo que les estaba pasando a los egipcios. Todas esas plagas fueron para los egipcios, pero los israelitas estaban bien. Los israelitas tenían paz en su corazón en medio de la tormenta. Bueno, necesitamos ser hombres y mujeres que confiamos en el Señor, porque todos comenzamos con una fe pequeña, pero es necesario crecer. Y la fe que es grande está arraigada en la palabra. Y este tipo de fe vive conforme al corazón de Dios. No vive en pecado, no vive en desobediencia, porque el pecado pues hace cortocircuito. Mucha gente vive en pecado, pero quiere que Dios le haga el milagro. Y pues no, así no sucede. Dios honra a los que le honran. Y Dios honra nuestra fe también. Así que la fe también nos exige que nosotros vivamos pues a la altura de nuestro llamado, ¿no? A la altura de lo que somos, hijos de Dios. Así que significa que necesitamos tener una fe grande, una fe puesta en el Señor para que podamos descansar en medio de las tormentas, en medio de tantas cosas que vemos, tanta violencia. Mucha gente vive con miedo, mucha gente vive con angustia, mucha gente ya no quiere salir porque dicen, no, es que asaltan, es que la violencia se ha incrementado, es que si los van a amenazar, no, pues quieren salir corriendo para el pueblo, ¿no? Dicen, allá donde no hay tanta violencia, pero pues el Señor nos guarda en donde quiera que estemos. Claro que no nos tenemos que exponer, pero sí necesitamos esa fe para vivir tranquilos. Sí necesitamos, cuando no vemos claro el resultado de lo que queremos, porque muchas veces queremos ver resultados. Por ejemplo, cuando vemos a un familiar, no sé, tomando, drogándose. Yo escuchaba el testimonio de un pastor y el pastor decía que cuando él iba en la universidad, él tomaba. Y dice que a veces llegaba alcohólico a su casa y un día llegó bien alcohólico a su casa. Bien, bueno, dice que venía llegando en la mañana, imagínense, se la pasó toda la noche ahí en el bar con los amigos y dice que llegó y cuando llegó a su casa, dice que estaba una hermana platicando con su mamá y entonces él casi así con su mochila, ¿no? No me vean, y se iba a ir a su cuarto y la mamá le dijo, ven para acá y ahí viene, ¿no? Con una vergüenza que se le caía la cara. Y la mamá le dice a la amiga, mira hermana, te presento al futuro pastor. Y le dice, la hermana, ay, mucho gusto, que no sé qué. Y después le dice el hijo a la mamá, mamá, ¿por qué me avergüenzas? Mamá, ¿por qué haces eso? ¿Cómo me presentas todo borracho y le dices que yo soy el pastor? ¿Cómo me haces eso? Y la mamá le dice, hijo, es que yo sé el final. Yo conozco el final, yo conozco lo que Dios va a hacer en tu vida. Entonces, esta mamá tenía una fe muy grande, ¿verdad? Porque aunque lo veía en el alcohol y en las drogas y en una vida llena de parranda, ella tenía fe de que Dios lo iba a alcanzar y de que Dios no solo lo iba a alcanzar, sino que él tenía un llamado, ¿no? Entonces, esa es la fe que nosotros necesitamos ver a través de ese telescopio de esa fe para ver lo que Dios puede hacer. Permítanme.
Y bueno, como les decía, no todos hemos crecido en nuestra fe de la misma manera. Algunos hemos crecido a través de las experiencias, porque muchas veces queremos que todo nos vaya lícito, ¿verdad? Que no haya piedras en el camino, que todo se vaya muy bonito, todo de color de rosa, pero no siempre es así. Así que no tiremos la toalla y no nos amarguemos mientras no sucede. Sigamos confiando en que Dios lo puede hacer, porque Él quiere que caminemos a un nivel más alto, ¿y cómo vamos a llegar a ese nivel de fe? Pues meditando en la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra. Oír la voz de Dios, ser sensibles a la voz de Dios, descubrir pues lo que Dios tiene en su palabra para nosotros. Así que les invito a que sigamos creciendo en nuestra fe, que le sigamos pidiendo al Señor como los discípulos. ¿Qué le dijeron? Aumentanos la fe, ¿no? O sea, es una oración que cada uno de nosotros debe de hacer. Aumentanos la fe, Señor, porque necesitamos creer en lo que Dios puede hacer en nuestra familia. A lo mejor tu familia, tu primera familia está bien, pero a lo mejor los de alrededor necesitan a Dios. A lo mejor los que te rodean necesitan al Salvador. Y muchas veces se nos hace tan difícil que ellos lleguen a los pies del Señor. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Aparte de tener fe, pues orar por ellos, ¿no? Y creer que Dios los va a alcanzar. Así que vamos a orar, póngase sobre sus pies. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, aumentanos la fe, porque todos necesitamos un milagro en nuestra vida. A lo mejor tú tienes un enfermo en casa, a lo mejor tienes alguien que Dios necesita alcanzar. A lo mejor tú tienes algo que esperas que Dios haga por ti y tu fe a lo mejor no te alcanza. Pero es momento de decirle al Señor, auméntame la fe, Señor. Auméntame la fe porque no me alcanza para creer. Auméntame la fe para poder creer que tú lo vas a hacer en mi vida, que tú lo vas a hacer en mi familia, que tú lo vas a hacer, Señor, una y otra vez. Ayúdame a perseverar, Señor. Dile al Señor, ayúdame a perseverar. Ayúdame a permanecer firme en ti, creyendo que tú lo harás. Pase lo que pase, Señor. Ayúdame a creer que tú puedes hacer un milagro, no solo en mi familia, no solo, Señor, en mi cuerpo, sino también, Señor, a mi alrededor, Padre. Ayúdame, Señor Jesús. Bendito eres, maravilloso Jesús. Aquí estamos ante tu presencia, Señor. Oramos, Dios. Oramos por cada uno de los que estamos aquí, Padre. Oramos, Señor, que tú aumentes la fe, Señor. Aumenta la fe de cada uno de nosotros, Padre. Necesitamos ser hombres y mujeres de una fe grande, Padre. De una fe, Señor, de un nivel más alto, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser hombres y mujeres, Señor, que te honren con esa fe, Padre. Bendito eres, maravilloso, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Si alguno necesita un milagro, Señor, te pido, Padre, que tú obres en esa persona, que tú obres en esa necesidad, Señor, en ese enfermo que está en casa, Señor. Trae sanidad, Padre. Trae sanidad, Señor. Derrama, Señor, sanidad. Que tu mano poderosa y sanadora, Señor, esté obrando en ese cuerpo, Señor, que necesita ser sano, Padre, que necesita ser restaurado, Señor. Restaura, Padre, toda célula, Señor. Restaura, Señor, toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús.
Trae sanidad, Señor, a cada cuerpo, cada hueso, Señor. Restaura los tendones, Padre. Restaura, Señor, el estómago, Señor. Quita, Padre, toda enfermedad en el nombre de Jesús, Señor. Si alguien está orando, Padre, por una economía mejor, Señor, que pueda ver tu mano proveedora, Señor, tu mano poderosa, Padre, que pueda ver tu mano, Señor, de provisión en su vida, Señor. Si alguien está orando, Padre, por un hijo, Señor, por un familiar, Señor, que está lejos de ti, Padre, trae a ese hijo pródigo a tu casa, Señor, que podamos regresar, Señor, que puedan regresar esos hijos, Señor, que podamos, Señor, seguir siendo madres, Señor, hombres y mujeres, Padre, Señor, que sean hombres de oración, Señor, hombres de fe, Padre, porque tu palabra dice que sin fe es imposible de agradarte, sin fe es imposible, Señor, que sucedan los milagros, Padre, y es por eso que te pedimos, Señor, que tú, Padre bendito, hagas un milagro en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre maravilloso, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor, que necesitamos, Señor, subir de nivel, Padre, y ser, Señor, un hombre o una mujer, Padre, que seamos, Señor, que tengamos una fe más alta, Señor. Gracias, Dios.